Saludos, estimadas y estimados estudiantes de la materia Periodismo Cultural. Soy la profesora Annel Mejía Guiza, quien les va a explicar uno de los temas del módulo 1, Debate y Antropología. Este tema se titula El lenguaje y la comunicación como condición del Homo sapiens sapiens. En este módulo pues trabajaremos el libro El gesto y la palabra, uno de los capítulos del libro El gesto y la palabra de André Leroi-Gourhan, que es un antropólogo francés, para ver un poco la relación entre el proceso de hominización, es decir, cómo el ser humano se convirtió de antropoide a lo que es la especie hoy en día, que es el Homo sapiens sapiens. André Leroi-Gourhan plantea que hay una relación entre el lenguaje y la mano. ¿Qué significa esto? Pues los antropoides superiores, como el mono, el gorila, principalmente esos primates, caminan, como ustedes saben, utilizan tanto las manos como los pies para poder desplazarse de un lugar a otro. André Leroi-Gourhan plantea que cuando el ser humano actual, en ese proceso de hominización, comienza el paulatino proceso y lento proceso de bipedismo, es decir, levantarse en sus dos piernas, libera la mano para poder caminar y utiliza la mano como herramienta para tomar cosas. Supónganse, toma esta estatuilla, como ustedes pueden ver acá, utiliza la mano para tomar cualquier cosa que esté a su alrededor, para hacer comida, para poder recoger leña y hacer fuego, etc. Cuando libera la mano el homínido, pues tiende también a liberar la boca, porque utilizaba la boca para poder morder y sostener cosas, pues elementos que necesitaba desplazar de un lugar a otro. André Leroi-Gourhan plantea que cuando el ser humano libera la boca y empieza a utilizar la mano como un instrumento que permite liberar la boca, empieza a reconfigurarse, a cambiar toda la estructura craneal de la cabeza. Es lo que él llama antropomorfismo, es decir, la adaptación del armazón corporal a la marcha bípeda, es decir, en dos piernas, que es lo que tenemos ahorita. Cuando se libera la boca de ser un instrumento para poder sostener cosas en su cotidianidad, comienza un proceso de reestructuración del cráneo, y el cráneo, fíjense, los niños tienen el cráneo así, como les estoy mostrando en la imagen, es más triangular, y casi que un triángulo se hace una fórmula de triángulo de Pitágoras. Al liberar la boca, la cara se comienza a aplanar, el rostro se comienza a aplanar, y al aplanarse se empieza a abrir el cráneo, ¿sí? Ese proceso de apertura del cráneo causa que el homínido comienza a desarrollarle, comienza a crecer el cerebro. Siempre pongo un ejemplo a los estudiantes, que es cuando usted coloca, por ejemplo, una planta en un matero pequeñito, la planta por supuesto le va a crecer pequeña, no va a tener espacio para expandir las raíces ni para crecer. Si usted coloca esa misma planta o una planta semilla hermana que usted haya germinado en un germinador, la coloca en el suelo, o si directamente en el suelo, esa gran planta que está en el suelo posiblemente vaya a crecer más, se vaya a desarrollar más que la planta pequeña. Al liberarse pues esta caja craneal que tenemos todos acá en nuestra cabecita, se comienzan a desarrollar dos áreas principales del cerebro. André, hay la propuesta de que nosotros tenemos tres cerebros. Un cerebro reptiliano, que es el cerebro que compartimos es el más antiguo, que compartimos con los reptiles, pues los animales más antiguos del planeta. Es el cerebro pues de las necesidades biológicas. Es el cerebro, uno de los cerebros más poderosos que tiene el ser humano. Está el cerebro que es de los mamíferos, le llaman mameliano o límbico,
que es el cerebro de los pájaros, que es un cerebro que protege, tiene como otras funciones. Y el último cerebro, que es el que tiene menos tiempo, porque se generó hace alrededor de 5 millones de años que comienza el proceso de humanización, que es el neocórtex, córtex, ¿no? Ese cerebro es el que permite el desarrollo, pues, del lenguaje. Un poco para avanzar, ¿cuáles son las consecuencias del bipedismo? Si ustedes se levantan, este ejercicio lo hago mucho con los estudiantes de forma presencial, pero aquí no estamos de forma presencial, sino virtual, se los voy a explicar. El bipedismo causa que, por supuesto, la forma del pie cambie. El pie necesita que el pie, recuerden que los monos utilizan los pies como también herramientas para poder agarrar cosas o colgarse de los árboles. El pie tiene que cambiar y se tiene que poner totalmente plano para poder correr, porque ya no, ese homínido ya no tiene que ir de un árbol a otro, sino que tiene que correr, pues. Genera que la columna vertebral se ponga recta, y ustedes se dan cuenta que los mamíferos, los cuadrúpedos, caballos, perros, gatos, etc., la columna vertebral les entra por acá. En cambio a nosotros nos entra por acá, lo que llaman el hueso foramen magnum, ¿no? Eso hace pues que también el cerebro crezca, ¿no? Además, el ser humano tiene que adaptar la pelvis a la forma bípeda. Y bueno, hay una serie de elementos que cambian con el bipedismo, ¿no? Y que hacen que pues nos desarrollemos como seres humanos, ¿no? Otra de las ventajas que tiene el ser humano, digamos, en este proceso de especialización o de hominización, perdón, es que el ser humano no es especializado. Esto tiene una ventaja porque aquellos seres vivos que son especializados, que solamente comen o se alimentan de una sola especie, si la especie de la cual se alimentan se elimina, se extingue, también tiende a extinguirse la cadena alimenticia de esa especie. Entonces nosotros prácticamente como homínidos podemos comer de todo. ¿Qué plantea también André Leroi-Gourhan? Bueno, que el proceso de hominización generó, pues, primero que nosotros tuviéramos la capacidad del lenguaje. Estas, bueno, son todas las especies hasta los momentos conocidas. Ya hay una teoría, que es el video que van a ver en esta aula virtual de Svante Powell, que no hay un proceso de hominización unilineal, sino multilineal. Eso implica que no es que vino primero, por ejemplo, el Australopithecus, después el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalensis. Antes se pensaba que el neandertal era antes del Homo sapiens sapiens que somos actualmente. Ya se ha descubierto que también el neandertal es sapiens, y que los sapiens que se distribuyeron fuera de África tienen 3% de genoma del neandertal. Lo que quiero un poco significarles con esto es que lo que nos hace humanos es el lenguaje. No solamente el lenguaje, sino el proceso de comunicación. André Leroi-Gourhan dice que el proceso de lenguaje, de evolución del cerebro, el bipedismo causó una evolución tecnoeconómica, ¿no? Hay una relación entonces entre alimento y territorio. Pues los seres vivos tienen que territorializar. Bueno, eso es mucho más complejo, no se lo pretendo explicar acá en 15 minutos, que va a durar esta clase. Es mucho más complejo, pero el ser humano pues practicó era antes nómada. Bueno, esas son las teorías evolutivas, ¿no?, que se explica. Antes era nómada, y después que comenzó a sembrar, comenzó a territorializar y a criar animales, a domesticar animales. Entonces, por supuesto, eso implicó que tuviese que territorializar, tener una permanencia más prolongada en el territorio, ¿no? Y que explotara pues el territorio por una época determinada. Es muy común conseguir, por ejemplo, en las comunidades indígenas, que se rotan, hay una rotación.
Entonces, dependiendo de la época del año, se rotan de territorio para no agotar las tierras y también pues por la veda. Hay veda, por ejemplo, de peces en ríos, entonces se van a esos ríos, etc., ¿no? También Andrés Leroi Gourán plantea que con toda esta evolución del homínido hubo la aparición del metal y de la escritura, ¿no? Como ya se satisface, pues, explica él, pues, la necesidad de alimentos, de alimentar al grupo por la agricultura y la cría, pues surgen estas especializaciones individualizadas dedicadas pues, a una tarea a raíz pues, de la sedentarización agraria y especialmente el dominio del fuego. Y aparece pues la aparición del arte figurativo hace 30.000 años, y él dice que el arte figurativo está ligado al lenguaje. Allí vemos pues una imagen de un petroglifo o arte rupestre que él llama mitografía, es decir, que la primera evidencia del lenguaje son estos tipos de arte figurativo que está vinculado al mito. Y la escritura surgió hace 3.500 años, el primer alfabeto hace 1.500 años. El lenguaje, por lo tanto, según Andrés Leroi Gourán, es un arma de cadenas simbólicas, ayuda a conservar la transmisión del conocimiento de una generación a otra. También ayuda a clasificar el mundo que está alrededor, por ejemplo, las comunidades guaraos, aquí en la zona del Tamacuro, Venezuela, conocen más de 5.000 tipos de plantas, lo cual indica pues, que hay un conocimiento bastante amplio de la naturaleza, del ambiente, del paisaje cultural. Él dice que pues, el lenguaje, digamos, este proceso de hominización, el lenguaje permitió el desarrollo de la inteligencia y evoluciona las memorias específicas y étnicas. Él dice que la más importante es la étnica porque permite la transmisión pues, de un legado cultural, de una memoria cultural. ¿Por qué es importante para el comunicador social, el periodista cultural, conocer esta información? Primero, para entender que nosotros no venimos pues solamente de este presente, sino que como especie tenemos más de 5 millones de años en la Tierra, lo cual es muy poco comparado con el tiempo que tienen otros seres vivos en el mismo planeta, llámese plantas o llámese animales. También es importante porque ahorita, como lo vamos a ver en el siguiente video 2, cada comunidad tiene una forma de desarrollo cultural distinta, pese a que hay una forma que ha uniformizado cómo ha evolucionado el ser humano. Esto no es totalmente lineal en todas las culturas y en todas las sociedades. Por favor, lean el capítulo completo del capítulo 3, el cerebro, sí, para que lean el capítulo 3, el cerebro y la mano, para que ustedes puedan entender con más amplitud y más calma este módulo. Muchísimas gracias.